El coronel Raimundo Malagón, rescatado, y el sargento Primero Libertad, uno de los héroes de la Operación Jaque, aceptaron regresar al lugar donde se llevó la liberación más exitosa de secuestrados en la historia de Colombia. Una estrategia milimétrica que, sin disparar un solo tiro, terminó con el martirio de 15 personas que se morían en vida encadenados en las selvas del Guaviare. Con el corazón en la mano, volaron de vuelta para repasar por primera vez juntos la película que les cambió la vida para siempre. Con las botas puestas, Federico Benítez caminó con ellos por la misma selva y revivió 10 años después el milagro de Jaque y el regreso a la libertad. Tengo solamente una cosa que decir. He estado encadenado durante 10 años. Yo soy el teniente Malagón del glorioso Ejército Nacional de Colombia, secuestrado por múltiples factores. La última vez que el coronel Raimundo Malagón caminó por esta selva fue el 2 de julio de 2008, hace ya 10 años. Lo hizo mal vestido y con las manos atadas porque las FARC lo tenían secuestrado, y fue justo antes de subirse al helicóptero MI-17 en el que volvió a ser un hombre libre. Esas palabras de soy el teniente Malagón del glorioso Ejército Nacional, pues simplemente es el vivo reflejo de lo que es un soldado de la patria colombiana. Y era como la única oportunidad que yo veía de poder expresar al mundo, a la sociedad, qué estaba pasando con nosotros. Estábamos hartos de ese secuestro. Con unos kilos de más, sin el bigote que tenía en esa época y esta vez con su uniforme militar bien puesto, regresó al lugar que fue su cárcel por 10 años, a esa que entró cuando apenas comenzaba su carrera como oficial. De una época que recién, en la medida que se iba metiendo a la selva, se iba sintiendo un asfixiado. El país lloró de alegría cuando vio las imágenes de cómo Malagón y otros 14 secuestrados por las FARC eran liberados en pleno vuelo durante la Operación Jaque, la más importante en la historia del ejército colombiano. 10 años esperando, 10 años esperando el ejército. Las caminadas desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cada paso que da en la serranía de la Lindosa, en el Guaviare, donde se llevó a cabo la operación donde fue liberado, es una película de horror que vuelve a pasar por su cabeza. Es sentir las cadenas en el cuello de nuevo y es casi que estar secuestrado otra vez. Duro. Se le vienen unas imágenes muy duras, muy drásticas, sobre todo por el tema de la cadena, ¿no? La humillación. Eso es muy duro volver a recordar. 10 años después regresamos a esta inhóspita selva, con él y con el técnico de vuelo del helicóptero ruso pintado de blanco y rojo en el que se realizó la operación. Es un sargento primero que prefiere mantener en secreto su identidad y que se hace llamar Libertad. Aún usa orgulloso el overol y el casco que llevaba puestos el día en que ayudó a liberar a Malagón y a otros 14 secuestrados, entre los que se encontraba Ingrid Betancourt y 3 norteamericanos. En estos momentos siente uno como que estuviera repitiendo esa misión. El día miércoles 2 de julio lo tengo aquí latente, tengo todo muy claro. Para el sargento Libertad, regresar es volver a vivir el momento de mayor gloria en su carrera como militar. Es sentir de nuevo que hizo parte de la batalla más importante ganada por el Ejército de Colombia en más de 50 años de guerra con las FARC y en la que no se derramó ni una gota de sangre. Esta era la Biblia, la única que me acompañaba ese día, la llevaba en este bolsillo. Ir hasta la Lindosa no es fácil, solo se llega por aire o por río. Esta última opción era la más peligrosa. Cerca de allí opera el Frente Primero de las Disidencias de las FARC, el mismo grupo que secuestró al coronel Malagón, y en ocasiones los han visto en las orillas del río Inírida, por donde se llega al lugar. ¿En qué helicóptero nos vamos? En el mi coronel. El viaje había que hacerlo en helicóptero. Primero había que llegar hasta San José del Guaviare, la capital, y donde está el batallón de selva. La idea era volar temprano, pero el clima hay veces es rebelde. Los reportes decían que en la Lindosa había mal tiempo y así no se podía entrar. Había que esperar. Por fin el cielo autoriza que volemos. A las 2:30 de la tarde el helicóptero UH-1H en el que iríamos prende sus motores. Es un viejo conocido de la guerra, muy diferente al MI-17 que se usó en la Operación Jaque. Este fue usado por los norteamericanos en la guerra de Vietnam. El coronel Malagón y el sargento Libertad se suben en el mismo lado. El vuelo es con las puertas abiertas, lo que produce una ráfaga constante de viento en el interior del helicóptero.
Estaba equipado con 2 ametralladoras M60 a cada lado, porque la zona tiene complicaciones. Para Malagón, mirar hacia abajo es ver desde arriba una selva que parece un interminable tapete verde en el que se sintió encarcelado y donde estuvo a punto de enloquecer. En esa etapa tuve que hacerme amigo para no enloquecer de los pollitos, de las gallinas, de los animales, de los mosquitos, de las arañas. Duraba días, todo el día leyendo y me metía tanto en la lectura, en los personajes, que resultaba hablando con el libro. Para el sargento Libertad es volver a sentir esa adrenalina de aterrizar como militar un helicóptero sin ningún tipo de armas en medio de casi 500 guerrilleros para arrebatarle de las manos 15 secuestrados. Es de nuevo sentir retumbar en su cabeza las palabras del general Freddy Padilla cuando iba a comenzar la operación. Él dice la posibilidad de que salgan vivos de esa misión, pues de 10 a 1 es 1, ustedes prácticamente van a morir. Estas palabras lo llevaron a dejarle escondida una carta a su esposa que estaba en embarazo. Era su primer hijo. Bueno, entonces tomo la decisión, hago una carta de despedida, despedir de toda mi familia. La voz se le quiebra solo de recordar ese momento. Esto muestra que Jaque fue jugarse el todo por el todo. Era el desprestigio o la gloria. Ya en otros intentos de rescate habían asesinado secuestrados y aterrizar un Mi-17, un helicóptero ruso, robusto y más difícil de maniobrar que otros en este cañón, era una hazaña. Les hacemos el sobrevuelo, vemos que no nos disparan, hacemos la aproximación, aterrizamos, no pasa nada, veo que llegan los guerrilleros, no nos capturan, no nos hacen nada, entonces yo digo, wow, la misión sigue en proceso y todo está saliendo bien. Entonces ahí es cuando yo decido descender de la aeronave y me saludo con ellos y todo eso. Comienza la travesía. Primero hay que subir una loma de suelo rocoso y resbaladizo. Caminar unos 20 minutos para llegar hasta el lugar en donde se realizó el jaque mate al secuestro más famoso de la historia de Colombia. Yo una época que recién, en la medida que se iba uno metiendo a la selva, se iba sintiendo un asfixiado, porque sentía que se estaba internando más. Malagón comienza a entrarse en la selva. De nuevo pisa esas trochas por donde transitaba. Este bosque lluvioso por las cascadas naturales que caen le recuerda cada vez que le tocaba caminar jornadas de 8 y 12 horas cuando la guerrilla los movía de un lugar a otro. En la selva hasta el sol era peleado. ¿Saben por qué? Porque cuando uno llegaba a un campamento por primera vez, la gente buscaba dónde poder hacerse para que le entrara el grito de sol para secar la ropa o algo. Entonces llegábamos y los guerrilleros nos decían, su sitio es, aquí es el campamento de ustedes, aquí van a dormir hoy. Entonces llegaba todo el mundo a buscar los mejores árboles para poder guindar la hamaca y que le diera un rayo de sol. Entonces, no, este árbol y este árbol es mío. Y si no se respetaba entre los mismos secuestrados, se podría generar un problema. Según Malagón, cruzar un puente improvisado por palos como secuestrado era una de las cosas más peligrosas que ellos hacían. Habían unos caños grandes, sí, de 4 o 5 metros, y los tipos colocaban palos como esto y una pequeña baranda o con bejuco, y resulta que íbamos encadenados de a 2, hermano, con el equipo, el morral y la cadena, una distancia de 1,5 metros, 2 metros tenía la cadena, y teníamos que ponernos de acuerdo los secuestrados, los dos, que si en caso que uno cayera, tenían que caer los dos al mismo lado, porque donde cayeran en sentidos contrarios, pues se ahogaban. Se ahorcaban. En el camino se encuentran un campamento improvisado. En este caso no es de la guerrilla, es de un grupo de hombres del ejército que cuidan desde acá kilómetros y kilómetros de esta inmensa selva. Antes, desde aquí, era donde la guerrilla podía vigilar cualquier movimiento que se hacía en la zona. Por eso era casi imposible rescatar los secuestrados. Fueron 3 semanas aproximadamente, donde nos tocó días enteros, pero con botas pantaneras y bueno, todo eso, ¿no? Para llegar al lugar. Terrenos donde jamás el ser humano había puesto pie. ¿Con qué se podría encontrar? Y lo más triste, las cadenas de la infamia. Luego de cruzar quebradas y trochas llegamos a este mirador natural de La Lindosa, un espectáculo que nada tiene que envidiarle a Chiribiquete ni a ninguna otra maravilla del mundo. Una vista imponente que hace entender cómo fue realmente que se llevó a cabo la Operación Jaque. En estos momentos hay unas imágenes hermosas en mi mente. Una es el helicóptero Ángel de la Esperanza y 2, los hombres que bajaron, tuvieron ese valor para bajar a rescatar esas vidas humanas. Para ellos mi eterna gratitud, para todos. Esta vez acá arriba, después de 10 años, se respira un aire de libertad.
gracias a personas valerosas que tuvieron ese coraje de descender en el helicóptero para darnos vida nuevamente. El sargento se acuerda perfectamente de la maniobra que hicieron en el MI-17 antes de aterrizar. Recuerda cómo desde este lugar había un guerrillero apuntándole al helicóptero. Posiblemente aquí en esta parte de este cerro, porque aquí siempre nos estuvieron apuntando con la .50. Siempre tuvo la incertidumbre de que a lo mejor era una trampa, y eran ellos como tripulación del helicóptero los que quedarían atrapados como los demás secuestrados en la gigantesca selva que las FARC usaban como cárcel. La incertidumbre es total porque nosotros no sabemos si los vamos a engañar o ellos nos están engañando a nosotros. El día anterior llegamos en la tarde ahí, en esa casa, que está allá, que ahí fue el sitio del rescate como tal. Y más abajo tenían otro campamento alterno. Malagón describe cada detalle de esos últimos minutos del día que lo liberaron. Los tiene grabados en su memoria perfectamente. Y entonces es cuando a la 1 de la tarde aproximadamente escuchamos los helicópteros. ¿Qué piensa uno como secuestrado? Me van a asesinar. Un rescate militar. Se tenía previsto que el rescate fuese en el margen derecho del río, pero los helicópteros estacionaron al otro lado del río. Entonces los guerrilleros quisieron fue pasarnos a este lado. Gracias a que Malagón informó que César y Gafas venían armados, fue que la tripulación pudo quitarle las armas alegando medidas de seguridad. Le pregunto, ¿usted trae armas? Porque a todos le estaba preguntando, lo requisaba. Y en ese momento él me dice, pues yo no traigo, pero el de atrás sí trae. Ya el jefe de la misión previamente les había dicho que las pistolas no las podían llevar ellos, porque eso era una misión humanitaria y que a él pues, lo iban a joder por eso. Que tenían que entregar las pistolas y que cuando aterrizaran él devolvía eso. Ya en pleno vuelo, casi que a la altura de este cerro, es donde el sargento Libertad golpeó primero a César para neutralizarlo. Yo saco el brazo derecho y le doy un puño por acá en el oído y él se va al suelo. Cuando cae en esa parte es cuando yo le grito aquí que iba Tom, iba Mark y mi capitán Bermeo. Yo les digo, somos el Ejército Nacional y están libres, somos el Ejército Nacional y están libres. Yo cogía a mi capitán y lo sacudía, están libres, pero realmente él no reaccionaba. Lo demás fue un verdadero júbilo inmortal, porque la operación Jaque quedará para siempre en la historia de Colombia, y por qué no del mundo entero, como una de las estrategias más brillantes para rescatar con vida a un grupo de secuestrados. 10 años esperando, 10 años esperando al ejército. Escuchar también esas palabras de mi cabo, decir eso, que 10 años esperando a su ejército, pues hombre, eso le pone la piel a uno de gallina y le da más felicidad. 10 años después, el coronel Malagón es comandante de un batallón en Bogotá. Se casó y tiene una pequeña hija de 2 años. Y todo esto es posible gracias a la Operación Jaque. A mí me deja el secuestro una lección de resiliencia. Es tomar esa adversidad sufrida y convertirla en una oportunidad. El sargento Primero Libertad volvió sano y salvo a su casa. Le contó a su esposa sobre la carta y vio nacer a su hijo, que hoy tiene 10 años. Sigue activo en el ejército, volando esos gigantescos helicópteros MI-17. Pero a mí me da más como persona, como ser humano, poder ver a esas personas, darles un abrazo, poderlos saludar. Hace poco saludé a mi coronel Rodríguez de la policía y me muestra a su niño que tiene como escasos 6 meses. Entonces uno dice, vea, todo eso es el fruto de esa operación. Juntos, desde este cerro de donde pueden ver la película de sus vidas desde afuera, alzan los brazos en señal de triunfo, porque a pesar de los años, están convencidos que la mejor victoria que alguien pueda lograr en este mundo es la de sentirse completamente libre. Sobre los carceleros, alias César paga una condena en una cárcel federal en California, Estados Unidos, hasta el 2032. Gafas, en cambio, está en libertad condicional. Después de acogerse a la JEP, estuvo 9 años en la picota y no hizo parte del proceso de paz con las FARC.